esa planta? No No tiene ningún no lo nombre sé, en este ¿no? pueblo. Pero esas bolitas son venenosas. Exactamente. Esas son las de las culebras, ¿no? Eso, de yo las soy de la toda la misma. vida. La de las culebras la llamamos No, Antes eran las de las culebras, por Ahí eso quería ni llegar se yo. tocaba ni nada. Eso es. En muchos pueblos a esta planta la llaman el veneno de las serpientes. ¿Por qué? Porque antiguamente, como es una planta muy tóxica, se pensaba que las serpientes al mascar esa planta extraían el veneno de esta planta y es cuando después pues te picaban y te podían envenenar. Pero esta planta tiene un... yo siempre hablo de primos del campo y primos de ciudad. Básicamente son los primos que encontramos en el campo y los que nos encontramos cultivados, por así decirlo. Esta planta la conocéis todos seguro. El primo de ciudad. La cala. ¿Os suenan las flores de las Sí, calas? sí. Pues esta es la prima de campo de la cala. Ajá. Se llama aro. Y comer un fruto de estos lo que te hace es fabricarte en el estómago cianuro. Coño. ¿Sabéis todo lo que es el cianuro, no? Sí. Pues esta planta tiene en su interior glucósidos cianogénicos, que tú cuando los digieres produce cianuro en tu estómago y es cuando te puedes ir al corral de los quietos. Culebras, víboras y otros animales parecidos a las serpientes. El lución, ¿hay aquí alguien de País Vasco? Sí. ¿Cómo llamáis a este? Que es un lagarto sin patas. Enánago. Enánagos. Enánagos, eso es. Pues básicamente esto es un lagarto sin patas. Que hay gente, yo por ejemplo, yo trabajo en Espinosa de los Monteros, y un día unos niños haciendo una excursión me dijeron, Dani, mira una serpiente. Y cuando fui corriendo a ver dónde estaba, resulta que era un lución que le habían dado un estacazo en la cabeza. Y se veía que no era un atropello, estaba en un camino como este y tenía justo la cabeza aplastada. Y era que habían aplastado pues pensando que era una serpiente. Por eso yo siempre digo, las serpientes no hay que matarlas, por favor. Son animales muy beneficiosos para el medio ambiente. Siempre tendemos a buscar el fin del animal, pero es que realmente estos animales son muy beneficiosos porque si nos molestan los ratoncillos y los topillos y estos animales que no se nos cuelan en casa y que nos molestan, las serpientes se los comen. Tenemos las culebras, que tienen la cabeza ovalada y el ojo redondito. Y normalmente suelen tener un tamaño bastante más grande que el de las víboras. Las culebras normalmente pues, suelen tener desde este tamaño casi hasta 2 metros. Después están las víboras, que su tamaño máximo pues, puede llegar a ser así. Normalmente pues, las encuentras víborillas pequeñas. Para diferenciarlas es muy fácil. Tienen la cabeza triangular y el ojo rayado, como en las pupilas de los gatos. Y es muy fácil diferenciarlas además porque normalmente en la espalda lo más común que tengan es como un dibujo en forma de zigzag. Después hay otras que tienen otras víboras que pueden variar los colores, pueden ser lisas enteras así como del color de la tierra o marrones enteras, pero lo más fácil es cuando las ves con un zigzag y la cabeza triangular es casi inequívoco de ser una víbora. Si ya quieres, vamos a decir, fijarte un poco más y no equivocarte, si la miras así un poco de perfil cuando se suele enroscar y la ves ya al ojo ya no hay ninguna duda. Porque todas las serpientes aquí en España que tienen el ojo rayado son víboras. Después ya es que hay otras, lo decía, porque básicamente como que imitan a las víboras. Ensanchan un poco la cabeza y la hacen, por así decirlo, triangular. Entonces ella lo que está diciendo, que soy una víbora, no me toques. Pero en realidad es una culebra. Y no tienen ni veneno ni nada. Digamos que es un método de defensa. De defensa, eso es. Ajá. Es como, por ejemplo, hay unas mariposas que tienen rayas amarillas y negras. Y son como polillas. Y tú cuando las ves dices, joder, un avispón o una avispa. Entonces ya tiendes a dejarlas. Pero en realidad son mariposas. Y se llaman, lo que es el nombre científico, bueno, que es lo que iba a decir. El nombre científico de los animales y de los vegetales son 2 palabras y están escritas en latín. Y son universales en todo el mundo. No cambian en ningún país. En cambio, por ejemplo, aquí nosotros a esta la llamamos culebra lisa, o por ejemplo el enánago. En otros sitios le llaman lución y solo estamos hablando del castellano. En cambio, si ya cogemos el nombre científico, va a ser siempre igual. Pues lo que decía, el nombre científico de estas se llaman sesias. Sesia apiformis. Apis significa abeja y formis con forma de abeja. Entonces, ya nos está diciendo que es
que es un animal con forma de pez. ¿Y qué distancia, qué peso tienen de las de río a las de monte? ¿Cómo? Las culebras. Diferencias. ¿Qué diferencia? Diferencias, pues mira, la de río es una de las que os estaba diciendo que ensancha un poco la cabeza para parecer una víbora. Por eso en muchos sitios se le llama la culebra viperina, porque se parece a la víbora. Pues lo que es la diferencia, pues la culebrilla de agua pues es así. Después las del monte pues tienes muchas. En monte puedes tener las víboras o puedes tener también culebras, pero las culebras del monte pues pueden llegar a tener este tamaño y después las víboras pues son un poco más pequeñitas. Es que decimos que las del río no pican. Las del río nunca pican, ¿no? Porque las víboras encima no les gusta el agua. Verlas cerca de arregatos es muy difícil. Siempre que las ves, si ves una culebra con la cabeza triangular cerca de un regato, es la víbora de agua. Digo la víbora de agua, la culebra viperina o la culebrilla de agua. Eso es. Pues vamos otra vez. Seguimos otra vez. Yo igual voy un poco rápido, si eso me decís, por ahora voy... Bueno, mirad toda la laderita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Todo eso. Estos son los aros. Hay 8... Yo la flor nunca la he visto, así que yo qué sé, si un día venís, acordaros que por aquí hay aros, hay esta planta por si queréis ver la flor, que es Deben exactamente ser igual que la hojas. de la cala. Si deben ser hojas así tipo la cala que sube y las tapa. Y entonces ya cuando hable sale la grana, ¿no? Eso es. Sí. Porque la grana es lo que sería decir Porque yo flor... lo de dentro de la cala. Sabéis que la cala tiene una hoja y como una especie de palito, pues el palito ese sería después las granas esas. Pues yo nunca he visto la hoja, o lo que es la flor, vamos a ver. Yo no sé si tiene flor o no. Yo tampoco. ¿Conocéis este? Seguramente le conocéis. Sí, sí. El colorín, el 7 colores, el jilguero. Pues si os fijáis, todos tienen el mismo pico. Un pico cónico, muy ancho. ¿Y sabéis para qué es? Por ejemplo, si os enseño, a ver, los picos de los gorriones, ¿se parecen o no? ¿Se parecen a estos? No. No. Bueno, sí, ahora sí. Si os fijaros en este pico Al canario sí. y fijaros en este pico, ¿se parece? Vale. Y si os enseño ahora este pico tan finito, ¿se parece o no? No. Sí. O el del cernícalo, ¿se parece al del cernícalo? Más estirado. Exactamente. Este pico, por ejemplo, el del petirrojo, lo utiliza para cazar bichitos. En cambio, estos picos tan gordos los utilizan para partir las semillas, tanto de los cardos cardadores, como del trigo, como de, por ejemplo, las pipas. Las pipas ahora, con las zonas de los girasoles, les encantan los girasoles a estos animalillos. Y muchas veces ves bandos de 200 o de 300 todos en los campos de girasoles, que igual cuando pasas con el coche se asustan o cuando pasas cerca de ellos se asustan y levantan las bandadas. Y son todo esto. La mayoría de estos son de estos pajaritos que comen semillas. Bueno, no sé si lo sabéis, conocéis los nombres. Este es el jilguero, el verderino, el verdecillo. Si los de País Vasco igual le conocéis como el chirri. Este es el pinzón. Si este es el verdecillo, que es chiquitín, este que es verde y grande, pues es el verderón, es más grande. Y este es el pardí. Todos estos son los machos de las 5 especies. Después las hembras, pues ya sabéis que las hembras siempre tienen colores más marrones y más apagados para poder estar en el nido y que nadie les ataque. Pues imaginaros los mismos colores, pero de colores más marroncitos. De la misma forma, pero colores más marroncitos. Confundido de planta. ¿Esa cómo se llama esta planta? Esta es la que cogen para hacer... No, es que esta me he confundido yo y no es la que estoy pensando. Es que hay una que se le llama el hipérico. El esta es. ¿Este no es? Sí, lo que pasa es que está seca ya. Sí, es hipérico. Sí. Ah, sí. Pasa que ya está Vale. seco. Estaba cogiendo la hoja porque si las miráis al contraluz, al trasluz, tienen agujeritos. Tengo aquí una foto un poco más aumentada para que se vea bien del hipérico y la podemos ver todos. A ver, por aquí. Si os fijáis la hoja, cuando cogéis una hoja y la ponéis al trasluz, vais a ver que tiene agujeritos. El hipérico, nosotros siempre decimos que es el Prozac de la antigua Grecia. Es un antidepresivo. Y se creía antiguamente
si a partir de los agujeritos estos que tienen, se decía que eran cicatrices que había tenido la hoja al rozarse y tal, y le habían quedado agujeros. Entonces se decía que también tenía acción cicatrizante. Pero lo que realmente es una flor que es antidepresiva, tiene componentes antidepresivos. Incluso en la Edad Media se decía que te curaba la melancolía. Sí, es bueno. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que hace orujo de hipérico. Hola, qué bien, ¿no? Aquí hacen cremas con eso. Sí, Sí. pues os iba a decir que en cuanto al hipérico hay que tener cuidado porque es fotosensible. Los compuestos que están, medicamentos que están hechos a base de hipérico, si no te los puedes tomar si después vas a estar cerca del sol, si te va a dar el sol, porque son fotosensibles, igual te pueden salir ronchas y tal. Pero eso, yo te digo, mi amigo después de cada comida se toma el digestivo de hipérico. No creo que les hagan... Eso es, hay otra que no la tenemos por aquí, que ya os la enseñaré. Vale, ya os la enseñaré, después os la enseño. Que se llama el senecio, que se parece mucho, pero esa es muy tóxica. Entonces hay que tener cuidado. Lo tenemos un poco más adelante, si queréis, bueno, después, cuando eso. Yo esta la llamo el cojín de las monjas. Las das buen cojín. Y realmente en la cultura popular a este tipo de arbustos que forman, por así decirlo, como cojines, como Sí, arbustos las así ramas circulares y tienen pinchos, se les llama comúnmente cojín de monjas. Así. No son No sé bonitas qué- porque son no- grandes, hacen mucho, pero... Eso es, y después tienen flores Cuando amarillas. cuando están en flor son muy bonitas. Muy bonito, sí. Muy bonitas. Este año además ha habido por todos los lados. Pinchan. Esto pincha. Yendo por... Se mete, además esto se reproduce como la peste. Sí. Esta primavera estaba llena Sí. de flores amarillas. No se Para que no duerma. estén mucho tiempo sentadas. Claro, para eso. A ver, vamos a hacer una fotillo, hombre. Joder. Sí, ya os digo que El Egas Meña se llama aquí. y las meñas, eso, sacos y cosas así antiguamente del campo se utilizaba para hacer ataduras. Y se llama morrionera o lantana. Si queréis, mira, tocad las hojas. De esto es un sauce. Esto es zarcera que llamamos aquí. ¿Veis que es como la lija? Tenéis que tocarlo, si queréis. Después no la apartáis ni nada y ni después os chupéis la boca porque es una planta algo tóxica, pero vamos, no pasa nada. Quiero decir, si no os lo coméis, no va a pasar nada absolutamente. No va a pasar absolutamente nada. Es una planta que es muy característica el tacto de la hoja porque parece una lija. No. Ah, no. Y el fruto metís arriba, mira, metís el fruto. Exactamente. Ah, la bellota. bellotas. Claro, esto es el roble que se llama el quejigo. Se diferencia de la encina porque el quejigo tiene la hoja muy brillante, es muy blanda y después tiene lóbulos. La encina... ¿Qué es el roble albar? ¿Qué se dice? No, el roble albar es tejido otro. es otro. Este es Luego el roble lo tienes en quejigo. las tejeras. En las tejeras lo tienes. Ese es, el roble albar es El de... roble albar. El único sitio que hay enterradillo es en las tejeras. Sí, por Eso eso. Es que tampoco El hay roble muchos albar, en para la que zona entendáis, es norte. el típico roble que está en la cordillera cantábrica, donde hace mucha humedad. Este es el quejigo. Aquí lo hay en las tejeras, ya un término que llamamos las tejeras. Y Ajá. yo que me mandaron comer callarones, está comiendo una temporada callarones. Callarones. Sí. Hervidos. ¿Qué Hervidos dices? soy yo, aquí llamamos callarones. quién te la y a mí mandó a por comer? ¿Quién te la me lo mandó? dio? Sí. Una Bocadillo y que después nos pica. No, es una avispita pequeñísima, no hace nada. Y después, pues bueno, pues según la avispa que pique al árbol, forma un gallarón. Es cuando el cortado de tierra es recto, cae así como si fuese una cascada verde, que justo viniendo para aquí lo hemos visto. Esto se llama galluva. A ver si os fijáis. Es como una enredadera. Venganza, no. Es una planta que es tapizante. Se llama galluva o uva de oso. ¿Os habéis fijado? Ahora, mira, No sé si tiene alguna. Tiene, se ven pocas. Un poco más arriba. Mira, ya está roja. ya está roja. Esta planta
es una excelente diurética. Haciendo infusiones con ella, sirve para regularizar todo el tránsito vamos a decir, del riñones y todo eso. Es excelente. Que empezar a coger. Que no hemos comido de estas. Lo único que también es astringente. Claro. Es astringente. Y dicen que los frutos que son algo tóxicos. Bueno, yo tampoco te puedo decir, pero sí os Yo te puedo decir que hemos comido bastante. ¿De estos? Sí. Pues mira. Y no nos hemos muerto. Pues Si no, no estabas aquí. Ya lo veis. sí, ya lo vemos. En Cerneula de pequeños Y comíamos aquí se mucho. comía, y aquí. aquí. Hasta que no habremos comido Yo, nosotros. lo de los frutos tóxicos me lo dijeron el otro día, pero yo siempre, mi profesor siempre me ha dicho que se podían comer, pero vamos, que como eran astringentes, que Hombre, no podías eso estar comiendo muchos porque acababas Pues hombre, con, eso no, pero con nosotros hemorroides. que no hemos cogido. Aquí se comían también. Y después a esta Sí, también es se que le te llama lo lo que os decía, uva de oso, porque se decía que antiguamente los osos Cagaba muchas pitas. y comían de estas. Delante hay otro. Este árbol tiene la peculiaridad que en invierno sobre todo en invierno primavera, cuando empiezan a salir las hojas, le salen como una especie de lanita encima de la hoja. Y lo que hace es protegerle frente al frío. Y cuando empieza el verano, se le empieza a caer la lanita esa y después ya, para que ya pueda hacer bien la fotosíntesis y todo. Es un árbol, por así decirlo, que lleva un abrigo natural, casi digamos. Además, la madera de este árbol, cuando son arbustos muy grandes, es una madera muy buena. Y me dijeron en un pueblo que se utilizaban para hacer travesaños y todo tema vamos a decir, de piezas así que tipo candados con las cosas estas de los yugos, para cerrar los yugos y todo eso. Como es una madera muy dura, muy recia, incluso en Bozó me lo dijeron, le llaman durillo. Porque Pero la aquí madera no es muy se dura. No se hacen árboles así, son muchas Se hace un ramas. arbusto, es un arbusto, pero quiero Una decir, ramita lo más así, la sí, rama, pero más quiero o decir, pero menos. con esto, al final, Menos. los travesaños, todo esto al final, pues como tampoco necesitabas una madera muy gorda. Pues sí. Y este árbol ahora lo único que está en régimen de protección especial, es un árbol que está en peligro de extinción. Como lo toquéis, Dios pillen. Aquí hay muchos, ¿eh? Sí, pero quiero decir que hay gente que, sí, por eso que le sigue cortando, entonces es como el boj, para que entendáis. Ya. Entonces, si os pillan, los frutos se ponen de color rojo. Rojo, sí. Este se llama el mostajo. Mostazo. De este árbol, los frutos se pueden comer si se cocinan. Incluso ahí se hace mermelada de mostajo. Sí, aquí se llama mostazo. Mostazo. Igual está mal dicho, claro. No, pero a ver, yo siempre digo, a ver, Cada sitio- eso de que los nombres están mal dichos no está mal dicho. Cada Cada, uno le cada conoce pueblo de le una conoce de forma. una forma. Sí. Y es como, a mí es lo que me gusta, que en cada pueblo se llame de una forma diferente. Sí. Pues este es un árbol también del que los osos comen, por ejemplo. Y sobre todo estos frutos es un árbol que vive sobre todo en zonas muy frías. Igual es como conocéis como el jerbal o el serval Cerval. o el gerbo. ¿No es otro? ¿Eh? ¿El jerbal no es otro? Sí, pero quiero decir, pero es muy parecido, que tiene así el ramillete de frutos. Son más gordas, más estos. El del gerbo, sí, el gerbo es el que se planta, pero después el serval, los cazadores que tienen las frutitas chiquitinas, estos árboles se les dice que son como los servales. ¿Por qué? Pues sobre todo el serval, porque se dice que es de los cazadores, ¿por qué? Porque las frutas atraen a los pájaros. Entonces eso quiere decir que les ayudaba muchas veces cuando ellos cazaban los pájaros, sobre todo los zorzales, las maldices y todos estos animales que les gustan mucho los frutos, ellos aprovechaban estos árboles para poder ir a cazarles. Pues es un árbol, por así decirlo, que es muy famosa porque tiene unos componentes... La de la marihuana. Es que el dibujo al verlo... Recuerda la hoja de la marihuana. Sí. Las hojas así que Popularmente en la jerga se le llama la marihuana de los tontos o de los bobos. Pero el nombre, por así decirlo, aceptado en castellano es éboro, el éboro, y es una planta muy tóxica. Es la que os dije que era como el Viagra de antiguamente. Sí, sí. Antiguamente esta planta la utilizaban en vez de Viagra para tomar, de Viagra tópico los hombres. Hacían ungüentos y después, pues bueno, se lo frotaban en sus partes y para poder concebir, por así decirlo. Incluso se dice que las brujas hacían sus pociones con el éboro y por eso se decía que las brujas creían que podían volar, porque es una planta alucinógena y es muy tóxica. Incluso ha habido intoxicaciones de esta planta porque, como es alucinógena, la dosis, por así decirlo, que hay que tomar para que sea alucinógena de la que te puede matar no dista mucho. Entonces
hay gente que ha acabado Sí, que se ha muerto. muerto o ingresada. Pues esta planta, que parece así pequeñita e inofensiva, pues es muy tóxica. Entonces también en zonas así frescas, siempre cerca Te de... rozas y no sabes por qué y tienes un... o puede ser. Claro, sí, muchas veces dices eso. Eso Aquí es. salceras. Zarceras. Salceras. ¿Cuál? Salcera. Salcera. La Ah, salcera. sal. Nosotros salceras somos. Realmente este es el sauce, es un sauce. ¿Sabéis qué medicamento se saca del sauce? Aspirina. Oye, es el primer pueblo que me lo dice. Aquí hemos visto, ¿eh? Oye, El primer pueblo. ponnos un Le punto. voy a poner un punto positivo a todos. Hace poco lo he oído. Alguno- Aquí tienes una Es la valla más chula. Uno de casa, pero es que tartas, 10 años, el año pasado le cavé entero, saqué todo, ¿me entiendes? Pero todavía quedan las raíces 10 años y que está lleno de rojas. Yo está pegando en la casa, sí, que tiene... Ahuyentaba a los hombres lobo. Mi compañera Lara siempre dice que es 100% efectivo, porque cuando lleva una hoja de lobo, de gordolobo, nunca se le ha acercado ningún hombre lobo. Entonces eso es 100% efectivo. Esa, se las casaban. Yo no sabía. Yo antes había muchas, ¿verdad? Como aquellas.